Congreso TV, la señal de la pluralidad, 21.2. Pues, muchas gracias. Quiero primero agradecer a todas y todos ustedes, integrantes de los medios de comunicación, apreciarles su estadía en esta conferencia de prensa y por supuesto a las madres y padres de familia que nos acompañan en esta conferencia de prensa en el marco del Día Internacional de los Niños Superdotados o de Altas Capacidades. Y bueno, pues quiero agradecer la presencia de la señora Verónica Martínez Fuentes, de Nancy Robles Bautista, de Jimena Segundo Díaz, de Fátima Francisca Monreal Castorena, de Paulino Villafuerte Ochoa, madres y padre de niños con superdotación intelectual, de Argelia Shelhat Valencia Miranda, de Pavel Balam Duarte Zamora, subdirectores académicos del Centro de Innovación Educativa para Alumnos con Altas Capacidades ACE. Y bueno, como les decía, el día de hoy, 14 de marzo, se conmemora el Día Internacional de Altas Capacidades Intelectuales. Y bueno, pues, ¿qué decir? Ustedes saben que el gobierno de la Ciudad de México, lamentablemente, en el año 2019, poco después de haber tomado el gobierno, porque el gobierno entró en diciembre de 2018, se eliminó el programa integral para el diagnóstico de atención a la sobredotación intelectual, que se llamaba PIDASI, el cual beneficiaba en ese momento a más o menos 300 menores de edad. Fíjense nada más, o sea, ni siquiera era una cuestión, digamos, que generara un impacto realmente al erario público. Eran 300 menores de edad a quienes en ese entonces ni siquiera llegaba a 500 personas que en ese entonces recibían el apoyo de este programa. La doctora Claudia Sheinbaum, en este caso, pues invisibilizó a los niños superdotados porque dice que no hay estudios científicos que los reconozcan y ha habido diferencias con ella en ese sentido y diversas manifestaciones justamente por padres de niñas y niños con esta superdotación intelectual, porque claramente se ha sabido de toda la vida, de toda la historia, que sí existen personas con superdotación intelectual que además han dado grandes avances a la humanidad. Tenemos muchos casos, que decir, de personas que han tenido esta superdotación intelectual y han ayudado mucho en el campo de la ciencia, en el campo de las artes, en el campo de la técnica, y pues son justamente quienes impulsan, son seres maravillosos que nacen en este mundo para ayudar a la humanidad, que se nos envían, de verdad, yo sí lo creo, como bendiciones absolutas, y que además tenemos la obligación de quienes ejercemos alguna posición pública, apoyarles, impulsarles, porque van a ser al final de cuentas los que cambian al mundo. Personas con sobredotación intelectual equivalen al 2% de la población mundial en México, es decir, 1 millón de niños con capacidades sobresalientes. Diagnósticos equivocados en el 95% de los casos suelen confundirse con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el TDA, o con Asperger también. Niños superdotados se enfrentan a discriminación, acoso escolar constante, con regaños de profesores, malas calificaciones, y son niños que se aburren fácilmente en los entornos escolares poco estimulantes para su capacidad. Además de las clases avanzadas, es necesario que los niños con altas capacidades reciban atención psicológica. Por eso, en el marco de este Día Internacional de los Niños Superdotados con altas capacidades, compañía de los padres de familia, y porque nos han buscado para atender esto, y porque ha habido diversa información que ha estado publicándose desde 2019 a la fecha, con reclamos fundados sobre la poca atención que se le ha dado a estas personas, pues es que el día de hoy su servidor, en el ejercicio de mis facultades legales y constitucionales como legislador local de esta ciudad, presento un exhorto, un punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa del gobierno de esta Ciudad de México, así como a la licenciada Olivia Sánchez Sandín, directora general del DIF de la ciudad, a efecto de que realicen las acciones necesarias para reactivar el programa integral para el diagnóstico y atención a la sobredotación intelectual PIDASI. Y es que es una realidad innegable que no podemos nosotros soslayar. No es posible la falta, justamente platicaba yo hace un momento con el diputado migrante,
pues el talento que tenemos en la ciudad y en el país, lo que termina sucediendo es que se van a otros países, tenemos fuga de cerebros, porque este país, esta ciudad no les ofrece oportunidades y muchas veces las madres, los padres de estos niños no tienen los recursos suficientes para darle la atención que ellos merecen, necesitan, requieren, porque evidentemente están fuera del común denominador y requieren otro tipo de atención, requieren otro tipo de actividades que, por supuesto, les formen, les ayuden todavía a desarrollar mucho más sus capacidades, porque lejos de aminorar estas capacidades, nuestra obligación es ayudarles a que potencien todo lo que pueda darse con esta super capacidad intelectual que tienen en favor de la humanidad. Entonces, es un acto obligado, lo que para otros países es algo normal, natural. En México regresamos 40, 60 años al pasado con esta decisión del 2019 de retirar el apoyo a estas personas, a estos niños que debieran ser, pues, sí, una de nuestras prioridades en materia educativa. Así que, si me lo permiten, además, como me hago acompañar de padres y madres de familia de niños superdotados, que por supuesto no están aquí porque están en la escuela donde deben de estar, es horario de escuela, y pues les voy a dar el uso de la voz para que nos den algunos datos, algunas cifras, algunos, digamos, testimonios un poquito más profundos sobre los temas. Entonces, si me lo permiten, quisiera dar el uso de la palabra a la señora Verónica Martínez Fuentes. Por favor. Buenas tardes, soy Verónica Martínez Fuentes, madre de un niño con altas capacidades. Desde el 2017 hemos venido trabajando para visibilizar la situación de los niños. Pareciera que la información transgiversada de lo que se ha dado de los niños con altas capacidades ha generado que se piense que su vida está resuelta y que el día de mañana van a llegar a ser todos unos genios. La realidad es muy distinta a ello. Nuestros niños, así como pueden ser genios, también pueden llegar a ser malhechores o pueden llegar a ser narcotraficantes, precisamente porque su intelecto no está basado sobre el bien o el mal, y pueden llevar su inteligencia a cualquiera de esos aspectos. Pero más aún, la mayoría de nuestros niños los que no han sido detectados, sufren tanto de acoso escolar y posteriormente renuncian a seguir estudiando. Esa es una situación muy, muy complicada que generó en su momento que en el 2017 se presentara una iniciativa en aquel entonces en la Cámara de Diputados para que se hicieran adecuaciones a la Ley General de Educación. Desgraciadamente, y pese a que en ese momento la Cámara de Diputados unánimemente la autorizó, en la Cámara de Senadores se volvió a parar. Y no es la primera vez que pasa, ha pasado en varias ocasiones. En la Ciudad de México ya existe ahora una escuela que se llama CINEPAC. Es que el Centro de Innovación Educativa para Alumnos de Altas Capacidades. Esta escuela existe a partir de 2018 y se le ha dado el seguimiento por parte de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Obviamente, hemos tenido que trabajar a marchas forzadas porque el diagnosticar a los chicos ha sido complicado. Efectivamente, como dice el diputado, en aquella fecha, cuando la doctora desconoció las altas capacidades, se hizo incluso una manifestación por parte de nosotros, que ya estábamos en la escuela, pero se piensa, existe ahora un programa que se llama PIDAI, pero que está disimulando a los niños de altas capacidades, que están yendo algunos todavía ahí, pero que no se le ha dado la difusión que debiera, ni tampoco se ha seguido con los planes y programas que en 2016 y 2015 habían estado por parte de la administración pasada y que verdaderamente les daban enriquecimiento a los niños. El trabajo ha sido arduo.
No estamos aquí como una situación partidista, hemos sentido el apoyo y la empatía por parte de todas las fuerzas políticas del país, pero ha quedado solamente en ese apapacho y a veces se les olvida. Este día es Día Internacional de las Altas Capacidades, pero hay para otros gremios, para otros estandartes, que hay el día para el autismo y nacional. No se trata de que se pondere las situaciones de beneficio que puedan tener nuestros niños, al contrario, sino que se esclarezca y se sobresalte el hecho de las situaciones de nuestros hijos. Muchos de ellos tienen situaciones suicidas por el fracaso escolar, porque como la educación es muy plana en todo el país, ¿sí se me escucha? Sí. Es plan en todo el país. Bueno, eso ha generado que la repetición constante de los temas haga que los chicos se aburran y se frustren y empiecen a dar lata. Aquel niño latoso que vean que a veces no pone atención y que a un tema como los dinosaurios o los cosmos es a lo que más le ve, ese niño tiene muy probablemente altas capacidades. Se establece que hay más o menos entre el 2 y el 5% de la población con altas capacidades, y más o menos en una escuela debe de haber entre unos 5 a 10 niños con altas capacidades, y desgraciadamente los maestros no están del todo con conocimientos para ello. Aquí nosotros nos sentimos afortunados de que ya exista, con el apoyo de los padres de familia, se ha logrado que se tenga una escuela para niños con altas capacidades, y todo salió por parte de padres de familia y de maestros entusiastas que nos han estado acompañando. Y ha nacido por la necesidad de niños de 7, 8 años, que en su cuaderno aparecía la palabra "me quiero morir". El no tener ese apoyo y voltear y ver que no existen escuelas con esa ideología para ayudarlos, porque eso no es el querer, el que no sean inclusivas. Las escuelas son inclusivas porque muchos de nuestros niños son de doble excepcionalidad. Hay niños que tienen Asperger y que tienen TDA o que tienen autismo o incluso esquizofrenia, y que son niños con doble excepcionalidad y que son de altas capacidades. En la escuela, que es pública, que está en la Ciudad de México, se les ha dado el apoyo, pero desgraciadamente pues no se pueden tener muchos niños juntos. Es una escuela pequeña que ha avanzado y que mi hijo es egresado, por ejemplo, de ahí. Ahorita está becado en una escuela, en un colegio y para la prepa, y me siento afortunada y agradecida con todas las fuerzas políticas que nos han ayudado y con todas las autoridades que nos han apoyado. Yo creo que este tema, como muchos otros del país, deben de amalgamar a las fuerzas políticas para trabajar codo a codo y que logremos metas y no generar luchas de poder. Y les agradezco muchísimo, la invitación, otra, el que nos permitan que esto se haga público, porque hay otros niños que se han suicidado y que han estado, que nosotros los conocíamos, y que desgraciadamente la impotencia de no poder ayudar y de no poder generar mayores centros como Cinepac ha hecho que no se nos salga de las manos. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a darle el uso de la palabra ahora al profesor Pavel Balam Duarte Zamora, subdirector académico del Centro de Innovación Académica para Alumnos con Altas Capacidades. No sin antes agradecer también la presencia de nuestro diputado migrante, el primer diputado migrante de la Ciudad de México, Raúl Torres, y por supuesto agradecerles a mis compañeras diputadas América Rangel y Claudia Montes de Oca. Hola. Pues bueno, agradecerles por estos espacios. Qué bueno que se están abriendo estos espacios con un tema que yo siempre les digo que es un tema que históricamente se ha dejado desde el 86, que se hizo un intento por atender las altas capacidades aquí en México.
Y a partir de ahí se hicieron varios programas, estoy hablando de programas educativos dentro de la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, esos programas no han tenido el acompañamiento que debieran. Desgraciadamente, hay un desconocimiento total acerca de las características y de las necesidades de estos chicos. Y es verdad que se han tratado de hacer algunos modelos educativos para poder atenderlos. Sin embargo, en la actualidad hay muchos chicos que están al aire, nosotros le decimos al aire porque no han sido identificados, porque creo que es el problema más grande que hemos enfrentado, la identificación de los niños que tienen un alto potencial o una alta capacidad. La identificación es un reto bien grande para poder atenderlos y yo me refiero a la identificación desde edad preescolar, porque normalmente cuando se identifica a un niño que tiene una alta capacidad, es el niño que ya está en primaria o secundaria y que da muchos problemas. Y como da problemas, entonces interviene el psicólogo y tiene un mal diagnóstico, un diagnóstico erróneo, en donde se confunde ya con un TDA, con un Asperger, con un autismo. Entonces, la identificación, si se hiciera en un momento dado desde edad preescolar, para poder tener ese seguimiento desde inicio, eso sería como lo ideal, ¿no? Para poder tener el seguimiento hasta por lo menos toda la educación básica. Se dice que estadísticamente el 10% de todas las escuelas tiene una población con chicos con estas características. Sin embargo, no han sido detectados y sin embargo son los chicos que están con una problemática ya escolar y que esto nos lleva a la deserción escolar. La problemática tendría que atenderse también desde la educación porque es verdad que hay organismos que se intentan atender las altas capacidades, sin embargo los niños van a la escuela y en las escuelas tendrían que ser atendidos. Estamos tratando de hacer este gran esfuerzo para poder detectarlos, atenderlos y darles estas necesidades, porque es verdad lo que se acaba de decir. Es una potencia que tenemos aquí en la ciudad que no ha sido atendida ni aprovechada y que desgraciadamente, pues sí, se buscan espacios o lugares o países en donde tienen que ser atendidos. Hace rato en la mañana yo veía el foro que se hacía en España sobre las altas capacidades y están también en esa lucha por identificar a los niños que tienen alto potencial. Y en ese foro decían, las escuelas no son espacios para ser iguales a todos los niños. Las escuelas son para atender las diferencias que tienen esos niños. Y pues bueno, yo me retiro, les doy la palabra. Sí, por favor, adelante. Muy buenas tardes, diputado Rubio. Muchas gracias por la invitación y por permitirme el uso de la voz. Buenas tardes a todas las presentes y los presentes. Mi nombre es Fátima Monreal, soy madre de un niño de 11 años con altas capacidades intelectuales y este ha sido un tema que se ha vuelto toral en mi vida. No solamente como madre, sino también como jurista. Hay temas muy puntuales y muy centrales que quedan siempre en la mesa y que son una deuda social, legislativa y en materia de políticas públicas para este grupo históricamente desaventajado. Como ya se decían las cifras, la identificación va del 1 al 2% de la población, no solamente en México, sino en el mundo. En mayor o menor medida, en Iberoamérica, podemos encontrar diversos tipos de procedimientos para la identificación de estas niñas, niños y adolescentes. No se diga de las personas adultas con altas capacidades intelectuales, pero los temas son muy puntuales. En México, por lo menos, tenemos una situación de discriminación indirecta, ya que la ley es omisa al no contemplar en su Ley General de Educación ni en otros instrumentos jurídicos la educación de niñas, niños y adolescentes con altas capacidades intelectuales. Ya no hablemos de otros derechos, como el derecho al libre desarrollo de la personalidad o bien a la salud.
Es importante que nuestra normativa a nivel nacional y en las entidades federativas contemplen a esta población por encontrarse en situación de vulneración, y una situación de vulneración por todas las barreras estructurales y de desventaja que presenta el sistema educativo tradicional de enseñanza que se ofrece no solamente en la educación pública, sino también en la privada. Es por eso que hacemos un llamado como padres y madres de familia a visibilizar a cada niña, a cada niño, a cada adolescente, a cada adulto, que a lo largo de su vida presenta diferentes características que desgraciadamente al no ser atendidas traen problemas también, como ya lo mencionaban, en esa disparidad entre el desarrollo emocional y el cognitivo. Es por eso que hacemos este llamado muy puntual, nuestra solicitud, que sean visibilizados no solamente a través de las leyes, sino a través de políticas públicas que materialicen sus derechos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. También quisiera darle el uso de la palabra al diputado Raúl Torres, que tenía alguna consideración sobre este tema que platicábamos hace rato. Adelante, diputado. Gracias, diputado Rubio. Por supuesto, yo nada más sumar, como diputado migrante, uno de los principales motivos que me han buscado también capitalinas y capitalinos alrededor del mundo es justamente porque la educación que ha venido durante estos últimos años en esta administración, pues dejaron de tener apoyos para los niños talento. Y esta mal llamada discriminación positiva, donde dicen es que no puede ser que apoyemos más a los talentos que a los que no, y comparamos con otros países, nos damos cuenta justamente del problema en el que estamos. Yo tuve la oportunidad de ser un niño migrante, alguien que ha vivido los últimos 16 años en Estados Unidos, y de estar en las mejores universidades. Y no lo digo por un tema de ego, lo digo porque justamente tiene que ver mucho ahí. Cuando yo estaba estudiando en Harvard, conocí muchos que no tenían la edad biológica para estar en los niveles de licenciatura, pero que tenían incluso más talento que cualquiera de los que tenemos la edad biológica o académica para estar ahí. Y es justamente donde en universidades en el extranjero se empezó a becar, tiene prácticamente 10 años empujándose mucho el poder becar a los jóvenes. Pero desde el lado del gobierno mexicano no ha habido ese apoyo, desde del Estado como tal, no ha habido una información, tú como padre, como madre de un niño, niña talento, ¿qué puedes hacer? No se sabe la comunicación que hay en las políticas públicas para que esos niños que están hoy en la capital del país, que son niñas o niños talento, pues puedan ser en una forma positiva, ¿verdad? Hablar y desarrollar esas habilidades. Hoy estamos viendo que mejor en otros países, incluso en África, y así lo digo, mejor en África, se están haciendo programas para niños talento que salen de distintos sectores de la sociedad y que se impulsan para estudiar en el extranjero. Hoy, desgraciadamente, en México, ni aquí ni allá se les está dando ese apoyo. Por eso creo que es muy importante el esfuerzo que está haciendo diputado Rubio y que como diputado migrante, por supuesto que apoyo esto para que en la política pública de la ciudad, en la legislación de la capital del país, podamos ser punta de lanza, un modelo internacional como merece ser la capital de México, con una de las ciudades más importantes de Latinoamérica, y donde hoy si empezamos a ver los índices de niñas o niños talento, México es de los que más cerebros aporta, pero también de los que más fuga de cerebros tiene. Entonces es justamente, yo me sumo por supuesto a los trabajos que se puedan hacer y hacemos un llamado pleno a que en la Ciudad de México se pueda considerar a las y los niños talento, pero también el acompañamiento de las madres y de los padres, que eso es clave para que los niños y niños puedan llegar a su beneficio correcto a lo largo del tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Para cerrar, vamos a dar la palabra al señor Paulino. Por favor, señor Paulino. Muy buenas tardes, mi nombre es Paulino Villafuerte Ochoa. Soy padre de un niño que tiene ciertas habilidades. Y la semana pasada, platicando con mi hijo, como decía el diputado migrante, él tenía muchas dudas sobre papá. Ok, ¿y después de la preparatoria qué? Y yo le preguntaba a él, bueno, ¿cuál es tu inquietud? Sí, me voy a la universidad, me voy al Politécnico, me voy a la UAM o a dónde. Digo, ¿qué quieres estudiar? Ya me dijo ahí lo que quería estudiar. Le digo, ¿sabes, hijo? Para estudiar lo que tú quieres estudiar, te tienes que ir a Cuba, a Rusia, a Alemania y párale de contar. En Estados Unidos
desgraciadamente hay mucha discriminación hacia los latinos, así les llaman ellos. Así que, hijo mío, apúrate con tus estudios, saca buenas calificaciones. Tu madre y yo nos vamos a encargar de conseguirte una beca en cualquier país de este tipo que reciban a niños con tus capacidades, con tus habilidades, sin costo alguno. Papá, pero ¿cómo vas a pagar el avión o el barco, lo que sea? Le digo, tú no te preocupes, llegado ese momento, hablaremos. Eso es todo. Muchas gracias. Quedamos atentos a sus consideraciones. Edmundo, por favor. Ante la indiferencia y falta de voluntad política de la jefa de gobierno para apoyar a estos niños genios, ¿qué medidas van a tomar ustedes? Dos. ¿Cuántos niños de la calle, genios, han muerto y cuáles han sido los motivos? Y asimismo, ¿cuántos niños han desertado y los motivos del desempleo? Muchas gracias. Bien, en primer lugar, sí aclarar que esto no se trata de un asunto, como le decía, partidista. Por eso aquí nosotros no venimos con los logos de ningún partido. Nosotros formamos parte de una fracción parlamentaria, sí, pero nosotros no venimos aquí con ningún logo partidista y no se trata de buscar temas que son los temas que afectan al gobierno o en los que está débil el gobierno, no. Se trata de ser responsables con los temas que le duelen a la ciudad. Y normalmente, pues, el oficialismo nunca va a llevar los temas que le duelen a la ciudad. Es la oposición normalmente la que lo señala. Y eso es bueno, porque eso es lo saludable en una democracia, que los opositores seamos, lo que se opone ayuda a que resista, ¿no? Entonces, es como apuntalar un edificio. Lo que se opone a que se caiga un edificio a veces son los apuntalamientos, ¿no? Entonces nosotros apuntalamos al gobierno en este tópico, en este tema, porque sabemos que es una realidad, es como taparse los ojos y decir, no existen los niños talento, ¿no? Porque no hay estudios científicos. Bueno, tú puedes decir lo que tú quieras, pero la realidad ahí está y es evidente para todo el mundo. Lo decía y por eso invité al diputado migrante. En universidades se reconoce esta capacidad y hay muchachitos en la universidad de 11 años, de 10 años, que están en primero, segundo, tercer semestre de una carrera. ¿Por qué? Pues porque tienen el talento para estar ahí, tienen una superdotación, ¿verdad?, que la naturaleza les dio para estar ahí. Y eso es lo que aquí en México no se está haciendo. Y entonces todo ese talento se está yendo porque finalmente son cooptados por alguien que sí ve ese talento y se los termina llevando de su país. Y tristemente terminan expatriados con todo el dolor de su corazón. ¿Y qué les decimos? No te vayas a tener una mejor vida, no te vayas a tener oportunidades que puedan ayudar a tu familia a salir adelante. Pues no podemos decirles eso. No hay manera para hacerlo. Y todavía peor aún, hay programas del gobierno que estuve revisando por ahí, que si tú te vas y no regresas para trabajar en México, lo sancionan. O sea, como si con eso los fueran a obligar a quedarse en México. Esa no es la solución. La solución es la sanción. La solución es que no es posible que hasta cuando compramos un chicle pagamos impuestos y ese dinero debe de ser no nada más para tener servicios urbanos positivos, servicios de salud atentos, sino también tener apoyo a estos niños que van a ayudar a sacar adelante este país y a este mundo y a este planeta. En cuanto a las cifras, mi querido Mundo, no las tengo. Lo que sí te puedo decir, a lo mejor aquí los compañeros del Centro de Estudios nos pueden dar alguna cifra, pero en cuanto a, digamos, la parte legal, te puedo decir que se viola el derecho a la salud de las niñas y niños superdotados, el derecho a la educación, al no dárseles pues un apoyo en la medida en la que ellos lo requieren. Claramente es contrario a la Constitución, a los tratados internacionales, a las convenciones diversas, porque existen convenciones que tratan este tema, que violan sus derechos humanos al no dárseles este tipo de apoyos. Y por eso es que nosotros, de manera muy sensata y que sea un reclamo exagerado ni exorbitante, hoy vamos a pedirle al gobierno una vez más que reinstaure, si bien el programa que ellos decían que no servía para nada, bueno, pues otro, a su manera de ver las cosas, pero que hagan algo, que no sea como si no existiera. Lleva 4 años ya este gobierno de ejercicio y para nuestras niñas y niños talentos no existe el gobierno, no hay ningún tipo de apoyo. Y la verdad es que una madre o un padre que tiene un hijo superdotado, pues no necesariamente son gente adinerada que puede estarles dando la atención que se requiere. Porque miren, tan caro es tener una persona, un niño con discapacidad intelectual,
¿Cómo tenerlo uno con superdotación? Es igual de difícil o más, ¿verdad? Entonces, esa parte no se está viendo. Pero bueno, ¿qué les podemos decir si la Suprema Corte de Justicia anuló incluso la ley de personas con discapacidad porque no se les consultó recientemente? ¿Saben que en la Ciudad de México no hay ley para personas con discapacidad? Bueno, ya hablar de una ley de personas superdotadas, bueno, estamos hablando de que estamos en no sé dónde, ¿verdad? Pero a eso tenemos que aspirar. No vamos a bajar los brazos porque el gobierno diga que no existen, que no está aprobado. No, sí existen, sí está aprobado y se violan sus derechos humanos, se viola su garantía al derecho a la salud consagrados en el artículo 4 constitucional, 3º y 4 constitucional. Entonces, pues, ahí estaría la respuesta, mi estimado Mundo, ¿no? Última pregunta. Sí, cómo no, Gina, querida. ¿De cuántos niños estaría hablando en este momento que se pretende atender en lo inmediato con las acciones de su grupo parlamentario, aparte el rango de edades? De entrada, los 300 niños que dije que dejaron de ser apoyados. Pero bueno, el centro de estudio nos podrá decir más o menos cuántos niños se podrían ayudar. No sé, estamos hablando... El 2% de la población estudiantil, que será más o menos, pues, no sé, estamos hablando de 20,000 niños, ¿no? Aproximadamente, nos comentan. Niños de educación básica desde 6 a 15 años, 15. pero las discapacidades no se pueden. Así es. Adolescentes, después jóvenes, continúan con adultos. Continúan, con esto. Y cabe señalar que se viola el derecho a la salud porque en muchas de las ocasiones los medican porque son supuestamente hiperactivos, y les duermen su intelectualidad. Y eso es lo que no podemos hablar. Como en una ciudad que se dice de derechos y de progresiva y de derechos, estamos durmiendo las inteligencias de quienes nos pueden sacar adelante, ¿no? Entonces... Sí. Trae más o menos las estadísticas. Adelante, por favor. Bueno, no se tiene una cifra exacta de cuántos niños se suicidan por tener altas capacidades. Los suicidios en el país y en general en el mundo se sacan a través de registros administrativos. Los registros administrativos en México apenas están en pañales, ¿no? O sea, en otros países, por ejemplo, los censos de población se hacen muy cortos. En México los hacen larguísimos porque los registros administrativos son muy deficientes aún. Entonces, en el acta de función no viene como tal, se suicidó por altas capacidades, ¿no? Porque si bien, como lo han comentado aquí las compañeras, el diputado, no hay, aún no se diagnostica toda la población que pudiera ser. Hay estimados, de entre el 5 y el 10% de la población se estima que tienen altas capacidades intelectuales. Entonces, sí hay una tendencia muy elevada al suicidio porque, como bien sus capacidades intelectuales son muy altas, también la capacidad emocional y socioemocional, la forma de percibir el mundo es distinta al resto de la población, por lo tanto tienen intensidad emocional muy elevada. Eso hace que perciban los problemas sociales, económicos, políticos desde muy temprana edad de manera muy fuerte, ¿no? Entonces, como bien comentaba Verónica, cuando mi pequeño a los 3 años me dijo, mamá, no quiero vivir. Entonces fue cuando comenzamos a buscar espacios para los niños con altas capacidades y nos dimos cuenta que no existían en el país, ni de manera, me dijeron los psicólogos, no existe una escuela para atender a tu hijo, ni pública ni privada. Entonces dije, ¿cómo es posible? O sea, en la Ciudad de México no hay una escuela donde los puedan atender, pues no, en efecto no existían, ¿no? Y con el apoyo de diversas autoridades, padres de familia, que son los que siempre han estado impulsando, se logró abrir CINEPAC, ¿no? El Centro de Innovación Educativa para Alumnos con Altas Capacidades Intelectuales. Los rangos de edad son variantes porque recordemos que la edad cronológica no corresponde con la edad intelectual. Por lo tanto, tenemos niños de 11 años que están terminando el nivel secundaria, ¿no? Entonces, los intervalos de edad no corresponden al del sistema educativo. Es decir, el sistema educativo establece que de 6 a 11 años, 12 años, se esté terminando la educación primaria. Para un niño con altas capacidades no aplica porque su capacidad intelectual
puede ir más adelantada. El año pasado tuvimos un chico aquí en Cinepac que de 13 años estuvo haciendo secundaria aquí en Cinepac, pero a la vez estuvo haciendo el bachillerato en una universidad extranjera. 13 años, se fue a estudiar a la Universidad de Texas, física, lo perdimos, ya no va a volver, seguramente, ¿no? Y así como él, muchos más, ¿no? Pues no sé, creo que con eso contesté más o menos sus estadísticas. Jimena Segundo. Muchas gracias. Sí. ¿Puede dar una foto, por favor? Muchas gracias también a la diputada Jimena Guillén, que estuvo aquí con nosotros. Congreso TV presentó